y con todos los agregados que ahora tiene, y que con todo respeto luego yo pierdo de vista cada vez que se le agregan consonantes al nombre, pero es como en este esfuerzo por la inclusión, ¿no? Inclusión de todas las manifestaciones de la vida sexual que pudiera tener el hombre. Y tú vas a hablar del tema de homosexualidad y me parece muy pertinente porque en las últimas semanas hemos estado leyendo, por ejemplo, de personas que pertenecieron a la comunidad y que ahora están haciendo esfuerzos, según ellos, por rehabilitarse, y entonces como si se tratara de una enfermedad o de una adicción. Y ha habido una polémica tremenda que ha desatado esta persona que tenía pues una vida pública a través de los medios. La persona esta se llama Mauricio Clark. Y quienes están en el tema de los espectáculos a lo mejor lo pueden identificar con mucha precisión, y quienes no, pues evidentemente no van a saber ni siquiera de quién se trata, pero precisamente por eso cobró notoriedad, ¿no? Y esta necesidad también de la comunidad de una manera constante de estar reivindicando, de estar buscando la manera de visibilizarse, de tal suerte que podamos tener una apertura y una capacidad, en principio, de no juicio, que yo creo que es lo más importante. Segundo, de aceptación, ¿sí? De las diferencias. Y tercero, de normalizar la presencia de quienes han tomado decisiones como estas. Sí, así es. Sí, buenos días, Marcela, amable auditorio, licenciado, buenos días. Un tema bien difícil, se cumplen 50 años, ellos conmemoran un evento ahí en Nueva York donde se discrimina a través del Estado, sobre todo, estos derechos de los cuales ellos reclaman. Y como bien dices tú, luego sí, sin demeritar y hacerlo a burla, si es LGBTBTTTTQA más. O sea, yo creo que estoy metiendo una T de más, pero es enorme el nombre, pero es la idea de ellos incluir. Y esta necesidad de ser visibles, y sobre todo lo que hablas tú, que es bien complicado en nuestros días, que es la tolerancia y esta idea todavía fantástica que pasan los años y sigue existiendo, ¿no? La homosexualidad es algo que tiene que ver con la enfermedad, con patología, con una elección consciente y que se puede curar. Pues no es enfermedad, es una elección inconsciente. Por lo tanto, no se tiene que curar, y las personas son sanas al relacionarse y vincularse amorosamente con personas del mismo sexo. Sin embargo, estamos en una sociedad en la cual hemos sido educados tradicionalmente y donde la homosexualidad se ve como algo antinatural, algo diferente, algo perverso. Y luego socialmente se le atribuyen muchísimas cosas a la cuestión homosexual, ¿no? Que son la gente que está pervertida, la gente que ahora está más abierto, entonces ahora están más, yo he escuchado comentarios de gente que ahora están más locos, ¿no? Que la sociedad se ha descompuesto, entonces ya salieron más, estamos tan mal en la situación política, cultural y de valores, que ya hay más homosexualidad como un castigo, cuando tendríamos que verlo... Sí, como Sodoma y Gomorra, ¿no? Exacto. Es mucho vinculado al pensamiento bíblico. Sí, y sobre todo al castigo y al estar bien, ¿no? Y yo creo que tendremos, esta marcha nos invita a ser más tolerantes, más incluyentes, y sobre todo tratar de entender muchísimas cosas que le están pasando a muchos adolescentes. Yo eso lo veo muy seguido, ¿no? Estos adolescentes que se están abriendo a decir las cosas, a platicarlas, y que los papás que venimos de una educación más tradicional, pues tendemos a tapar, ¿no? A bloquear. Como si fuera una vergüenza, ¿no? Claro, como si fuera una vergüenza. Entonces los chavos lo que empiezan a hacer es tender conductas autodestructivas, meterse en las drogas, alcoholizarse, y ahí es donde se hace una combinación muy
pues muy dura, y ahí sí entra una patología porque el chavo en realidad se está rechazando a sí mismo, el Y chavo o la chava. una depresión Exacto. metida, pero ahí precisamente por eso, por la no aceptación, por la exclusión que se hace de una persona cuando vive una sexualidad de esta manera. Sí, claro, y ahí es donde creo que tendríamos que poner el punto, porque muchos adolescentes, muchos jóvenes, decían algunos estudios que después de los 25 la gente entraba en esta conciencia, ¿no? Pero a mí me parece que 15, 16, 13 años, incluso hombres y mujeres luego tienen muy determinado la capacidad de vinculación que tienen con personas del mismo sexo. Entonces, creo yo que debe de haber una educación hacia los padres a través de una conciencia más abierta de las cosas que están pasando, de las libertades que existen. Hicieron un estudio, Master y Johnson, que son ahora sí que los meros meros de la sexualidad hace años. Y en 1969 en los Estados Unidos, 1970 en los Estados Unidos, el porcentaje entre homosexuales, de preferencia homosexual y preferencia heterosexual, estaba 52% la heterosexualidad y 48% la homosexualidad. Entonces hablaba de que estaban las cosas más o menos parejas. En la actualidad se dice que hay gente que ha salido más del closet, ese término coloquial que utilizan, pero creo yo que si desde 1970, obviamente la sociedad americana, una sociedad un poco más abierta, pues ya venían este tipo de situaciones y de preferencias, que en realidad pues estamos hablando de que sí tendría que venir de nosotros, de parte de esta generación, ser más tolerantes, incluyentes, y esta frase que a mí me parece muy dura. Hay gente que dice, es que yo sí los acepto, de hecho tengo amigos, pero luego ves en las prácticas que no hay una aceptación a esa manera de expresarse y entender que es inconsciente. Que es inconsciente viene fabricado desde la infancia, o sea, no es que te hiciste gay, entonces te puedes hacer heterosexual. Es una preferencia que viene marcada desde la infancia. Oye, pero es una preferencia que se da de manera natural, porque luego también tenemos asociado el hecho de la homosexualidad, por ejemplo, con algún tipo de violencia sexual cometida contra ese niño o contra esa niña. Y entonces la aversión hacia personas de diferente sexo, ¿será así? Siguen en ese debate, o sea, hay incluso gente que ha supuestamente descubierto un gen, ¿no? Hay gente que dice que totalmente cultural el aprendizaje. Yo creo que no vamos a llegar a una conclusión así tal cual, pero sí en el abuso sexual existe como consecuencia que cambie la preferencia, que no que cambie, que se forme una preferencia homosexual. Está comprobado en casos de abuso sexual continuo. Exacto. No, o sea, cuando es de los 5 años a los 10, yo sé que se oye muy fuerte, pero desafortunadamente hay estos casos de atrocidad de tantos años, ¿no? Desgraciadamente así es, y no podemos cegarnos, Claro. porque además ocurre en familia. Claro. Siempre estamos pensando que es afuera, las situaciones, sobre todo de violencia sexual. Sí. Pero es cierto, y si no, pues yo he platicado con algunas personas que están cerca de los niños desde muy pequeños, que hay rasgos, que hay situaciones desde muy chicos que los niños empiezan a manifestar y entonces se van acentuando en la medida en que van creciendo. Estoy hablando de que mi práctica ha sido con educadoras, con maestras, y me dice, pues es que es nada más cuestión de darle seguimiento. Sí lo detectamos, sí lo vemos y sí lo vivimos. Sí, entender también, digo, esta explicación que me parece que da la comunidad, que es muy interesante. Una cosa es rol, una cosa es elección, otra cosa es identidad y otra cosa es sexualidad, sexo biológico, hombre, mujer. Rol es lo que yo veo en mi sociedad de cómo son los hombres y las mujeres. Identidad es cómo yo me siento y la vinculación es mi elección de objeto sexual con el que me satisfago. O sea, me puedo vestir como una mujer, puedo actuar como una mujer, pero me pueden gustar las mujeres. O sea, es complejo y no es tan sencillo. Pero ahí sí ya es una patología.
Es que cuando entran las perversiones, pero ¿qué son las perversiones? Cambian cada año. La situación del DSM-4 o 5, que es el manual de enfermedades psicopatológicas, pero la homosexualidad era enfermedad en el DSM-1. Exacto. O ya estamos en el DSM-5 y pues para nada. Creo que son cosas que van cambiando. Creo que mientras no la persona esté en una relación que no sea consensuada, es una perversión, cualquier tipo de situaciones. Bien. Mientras sean consensuadas, no. Tengo por acá comentarios a propósito de este tema. Claro que es un desequilibrio mental curable. Al rato van a salir con que la bulimia o el alcoholismo son normales, no se cieguen. Híjole. Pues es que creo que ahí viene un poquito, digo, entendemos que la educación tradicional la tenemos de muchos años, ¿no? No es buena ni mala, pero creo yo que sí tenemos que ser más tolerantes. No es una enfermedad comprobado psiquiátricamente por especialistas. Estamos no es hablando de ciencia, claro. No estamos hablando de supuestos, estamos hablando de ciencia. Sí, de psiquiatras especializados en estas cosas, ¿no? En estas situaciones, y se quitó del DSM-1 hace como 20 años y ahorita ya es una elección para vincularse con alguien más. Uh-huh. Yo lo único que no me agrada es que esas personas en sus dichosas marchas no sean respetuosas con el resto de la gente. A veces son provocativos y mal educados. Digo, yo no voy a intentar explicar algo, pero también puedo suponer que el rechazo y las agresiones de las que muchas veces son objeto pudiera llevarlos a un estado de estar en conjunto, sintiéndose fuertes y entonces ser más provocativos que en otros momentos, ¿no? No lo voy a justificar, de hecho no se justifica, pero es entendible. Había una serie, digo, primero fue Argentina y en México la sacaron, no sé, alrededor de hace 10 años, se llamaba Mujeres Asesinas. Sí. Y venía este concepto de violencia recurrente durante tantos años, al momento que venía la defensa, la explosión. Obviamente no lo estoy justificando, pero era tanto el enojo, el rechazo que habían vivido tanto tiempo que viene estas ofensas. No son válidas ni es la manera de solucionarlo, pero creo que es entendible de tantos años de opresión y no poder ser reconocidos como personas, ¿no? Claro. Se entiende, pero no se justifica. Claro. Hay otro comentario de Francisco Martínez, dice: tengo un sobrino que es gay y su mamá le dice que ella sí lo acepta siempre y cuando no se vista de mujer, porque no es mujer. ¿Qué opina el psicólogo? Saludos, los escucho a diario. Esa es otra de las situaciones complicadas, porque no es lo mismo tener una identidad que decíamos ahorita homosexual a tener una vinculación homosexual. Si la persona se quiere vestir, pues sí, no está mal de la cabeza. O sea, es una idea que la persona tiene y una preferencia que tiene. Nada más que socialmente creo que ya estamos aceptando más como padres, decir, bueno, sí acepto a mi hijo, pero que no me dé esas vergüenzas en público, dicen muchos los papás, ¿no? Y la realidad es que desde ahí viene la tolerancia y la aceptación. Sí, y nos dicen esto otro. Entonces, lo del actor, que yo mencionaba, fue conveniencia el ser homosexual y ahora le conviene ser heterosexual. ¿Se puede hacer estos cambios tan drásticos así de pronto? Es tan difícil, digo, y eso lo hemos platicado en varios cursos, es tan difícil hacer a alguien heterosexual después de haber sido homosexual como hacer un homosexual después de haber sido heterosexual. O sea, pónganse a pensar en ustedes y digan, el día de hoy voy a ser homosexual. Pero es que a lo mejor traías ahí rasgos escondidos o que reprimiste durante muchísimo tiempo y viviste tu heterosexualidad como si fuera lo normal, ¿sí? Y entonces, luego una serie de factores hace que bueno, se viva con libertad eso que realmente tenías allá adentro. Claro, sí, tienes toda la razón. Hay una película, Los muchachos no lloran, o no deben de llorar, de 1990 y tantos. Espero, digo, no traigo una tan actual. Sí, cómo no. Pero preguntaba mucho a la gente. Bueno, Hilary Swank, sí, es que la chava no era, es que la obligaron. No, la chava descubrió
finalmente que su preferencia era homosexual, nada más que nunca se había dado la oportunidad, ¿no? Sí, y por eso es que luego, y yo sé que hay mucho cuestionamiento al respecto y que causa mucho conflicto de personas que se casan en matrimonio heterosexual y luego rechazan la heterosexualidad y buscan hacer real esa preferencia sexual que con personas del mismo sexo, ¿no? Sí, ha pasado, pasa en muchas sociedades y a mí me parece eso muy valiente. Y pasa más de lo que a veces aceptamos. Muchísimo más. Lo que dice, hay niños y niñas desde pequeños se les nota su preferencia, pero hay de los que son mañosos y que engañan a sus parejas e hijos. Eso es muy delicado. No, pues que hay que asumirse, ¿no? Y parte de la madurez es esto, el asumir lo que eres y cómo eres. Sí, el problema es la doble vida, que eso es lo que está causando el no abrirlo, ¿no? Que tener una sociedad tan dura hacia este tema no se abre, entonces la gente se reprime y vive dos vidas. No vive como casado y vive con su pareja homosexual. Yo creo que toda persona, independientemente de su preferencia sexual, es digno de respeto y tiene todo el derecho de hacer de su vida lo que quiera. Pero de ahí a considerar la unión homosexual como algo natural hay una gran diferencia. Simple y sencillamente las diferencias no son solo físicas, sino incluso a nivel celular. Esto lo confirman. Es la gran observación que tiene la ciencia en favor de eso, ¿no? Que es antinatural, pero pues ya nos hemos metido en muchas cosas de antinatural y no natural. Es antinatural subirse a un avión, ¿no? Es antinatural volar. Es antinatural hacer ciertas cosas con la tecnología. O sea, no es un código que luego genera la sociedad para decir qué está bien y qué está mal, qué es lo que es donde está el problema. Hay que ser casado, hay que ser católico, hay que tener hijos y hay que ir a misa y eso es ser feliz. No necesariamente. Queda un minuto nada más, pero hay también otra polémica interesante. Digo, hay límites a la tolerancia también, ¿no? La tolerancia hacia la homosexualidad. Pero ayer yo me sorprendí con que el 24 de junio hay un Día Internacional del Orgullo Pedófilo, ¿sí? Y hay grupos que sensibilizan a la población sobre el abuso sexual infantil, pero que lo defienden, ¿sí? Y que dicen que es un derecho que ellos tienen. Yo creo que ahí sí hay límites, ¿no? La tolerancia, sobre todo cuando no hay un criterio ni hay un lo acaba por parte de decir los niños, Toño, ¿no? o sea, si tú vives una relación sexual no consensuada, sí, y aparte donde hay una serie de ventajas de un adulto ejerciendo este poder sobre un niño, pues evidentemente eso es totalmente antinatural. Eso es una perversión, exactamente. Y desafortunadamente hay grupos, incluso en la red oscura, como le llaman, que promueven este tipo de cosas, ¿no? Bueno, es grotesco ver personas claramente masculinas vestidos ridículamente de mujeres y con actitudes francamente provocativas en esos desfiles. Tolerar no significa aceptar. Me encanta el tono conciliador del psicólogo. La homosexualidad como desequilibrio es un hecho científico. No. Ahí está, si nos atenemos a la bibliografía médica, científica, a estos manuales, a los DSM, que son los que van incluyendo las afectaciones, que por cierto ya incluyeron una adicción a los videojuegos, pues entonces, gracias pues Toño, un gran tema, gracias.